Reciban un caluroso saludo. Este video ha sido grabado con el objetivo de tener mayor alcance y la posibilidad de accederlo cuando así se requiera. El Ministerio de Educación Pública, el Viceministerio Académico, la Dirección de Desarrollo Curricular y el Instituto de Desarrollo Profesional Uladilado Gámez le dan la más cordial bienvenida a este webinario denominado Transformación Curricular en el último quinquenio. Nos complace compartir esta información con todos ustedes y en medio de la virtualidad queremos sentirnos cercanos. Por eso me permito presentar a los expositores, quienes les invito a abrir sus cámaras. La doctora María Alexandra Olate Espinosa, viceministra académica del Ministerio de Educación Pública, y el máster Alfredo Ortega Cordero, asesor nacional de inglés del Departamento de Tercer Ciclo de Educación Diversificada. Bienvenidos. Muchas gracias, Ofelia. Un gusto saludarle a usted y a todas las personas que a partir de este momento nos van a acompañar en el video o que van a estar accesando al video. Les invitamos a quedarse con nosotros y hacer este recorrido por la transformación educativa en el último quinquenio. Para todos, la educación es un gran tesoro costarricense. Por lo tanto, qué importante dedicarle un tiempo para comprender los procesos que hemos llevado a cabo muy responsablemente para llevar a Costa Rica hacia una educación de calidad. Ojalá puedan compartir con nosotros este importante recorrido. Muy buenos días, un gusto estar acá con ustedes en este espacio de intercambio, en este espacio de compartir y de aprender más acerca de este proceso de transformación educativa en los últimos 15 años. Muchas gracias, compañeros. En la conducción de este evento, su servidora Ofelia Montoya García los acompañará. Soy asesora del Departamento de Educación de la Primera Infancia y también nos acompaña en la interpretación del lenguaje del ESCO Iris Hernández Pérez. Bienvenida. Para la organización de este evento, hemos preparado esta jornada de trabajo de manera tal que la información que presentaremos estará organizada en 3 momentos. Así ustedes podrán reproducir y analizar cada momento por separado o en conjunto. El primer momento hará un recorrido por los antecedentes de la transformación. El segundo momento tratará de la transformación del país y como último momento la adaptabilidad inmediata en los tiempos de pandemia. Así tendremos una visión general de la transformación curricular en el sistema educativo costarricense en el último quinquenio. Como pueden observar en la siguiente lámina, estos 3 momentos están organizados en 3 bloques. Uno dedicado a la fundamentación y argumentación, el segundo bloque a la presentación de la información y finalizamos el tercer bloque con cuestionamientos, síntesis de la información y retos país. La transformación curricular nos plantea dar un salto cualitativo y reorientar los procesos educativos. Por esta razón, ponemos en cada estudiante como centro del quehacer educativo para asumir abordajes pedagógicos novedosos que propicien el desarrollo y potencialicen el aprendizaje. Dicho lo anterior, damos inicio al primer momento, que hacemos referencia a los antecedentes de la transformación curricular del país. Se abordará esta información en 3 bloques: los fundamentos y argumentación, el segundo del contexto país y espacios de transformación según la política educativa. Y como tercero, el cuestionamiento, síntesis reflexiva y retos. Adelante, compañeros. Gracias, Ofelia. Vamos a empezar con el proceso de fundamentación y argumentación de este primer gran bloque. Adelante. Como ustedes bien saben, nuestro país, al igual que muchos países del mundo, son parte de un acuerdo mundial que denominamos Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el cual tenemos relación muy directa con el objetivo número 4 de la educación de calidad. Este permea a su vez otros importantes objetivos de la Agenda 2030, pero es así como nuestro país empieza ese camino de ver cada detalle que le lleve a conformar un proceso en progreso que busca la calidad educativa. Adelante. También en ese momento nosotros como antecedentes tenemos la participación de nuestro país en lo que denominamos habilidades del siglo XXI,
un proceso que conocemos también como ATC 21 y que se desarrolló en el año 2009 al 2012, que fue liderado por la Universidad de Melbourne, Australia, y que Costa Rica fue uno de los países latinoamericanos participantes, el único país, siendo otros participantes Australia, Finlandia, Holanda, Singapur y Estados Unidos, y organizaciones intergubernamentales como la OECD, la ONU, UNESCO, entre otros. El objetivo era investigar el desarrollo y métodos y tecnologías para el desarrollo de la enseñanza y la evaluación del aprendizaje del siglo XXI. Es muy importante que nuestro país empiece así el camino trascendental de buscar no solo el desarrollo de conocimientos, sino también el desarrollo de habilidades. Adelante. Otros importantes momentos como antecedente que tenemos que tener presentes para comprender lo que sucede a partir del 2009 en nuestro país son antecedentes de algunas pruebas que realiza el EPRELAC, el Estudios e Investigaciones, y también investigaciones que realiza el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad con sus pruebas PERCE, CERCE, TERCE, bueno, y ahora en el 2019 pruebas ERCE. Siempre estos estudios e investigaciones han sido antecedente fundamental para la toma de decisiones. Y es así como EPRELAC 2007 nos indica que en el país hay poquísima información en relación al desarrollo de habilidades. No solo en Costa Rica, sino en Latinoamérica, más de la mitad de los países reporta no tener información en el desarrollo de habilidades. Y lo más preocupante es que más de un 37% de los países manifiestan ni siquiera tener idea de si esas habilidades de pensamiento superior o de cognición superior, llamadas por ejemplo la metacognición, se desarrollan en nuestros países. También investigaciones hechas por el IESE, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad, nos da algunas noticias y nos dice que a pesar de que pensamos que los estudiantes que viven en ciertos ambientes socioeconómicos desfavorecidos o ambientes disruptivos no tienen la capacidad para el logro de las habilidades, se demuestra en la investigación que muchas veces estas personas estudiantes adquieren de una forma en el ambiente, por la exigencia misma del ambiente, del desarrollo de habilidades y la resolución de problemas. Esto nos llena de una esperanza a nivel pedagógico que tenemos en nuestras aulas, niños y niñas con las capacidades y las posibilidades de ir elevando el nivel de logro en diferentes habilidades que ya denominamos habilidades del siglo XXI, que empezamos a explorar en nuestro país poco a poco. Otros estudios importantes que nos llevan como país a tomar decisiones posteriores en el cambio de políticas en el área educativa es, por ejemplo, las investigaciones realizadas a nivel de Universidad de Costa Rica y de la alianza entre el MEP y el BID. A nivel de la Universidad de Costa Rica tenemos una importante investigación que promueve el desarrollo de las funciones ejecutivas metacognitivas en la lectura y escritura, y que nos dice cómo es esa mediación pedagógica que se debe desarrollar para lograr ciertas habilidades en el área de primaria. Pero también esa investigación del MEDBIT que nos dice que el clima escolar y el clima de clases son muy importantes para poder saber lo que sucede dentro del aula y mejorar esos procesos de mediación pedagógica. Todos estos antecedentes, los objetivos del desarrollo sostenible, las investigaciones del IESE, las investigaciones de EPRELAC y por supuesto las investigaciones a nivel nacional y la información y recomendaciones del Estado de la Educación nos presentan un antecedente importante de recomendaciones y líneas de acción que vamos a empezar a plasmar en el cambio que Costa Rica va a empezar a experimentar a partir del año 2009. Es así como nosotros vamos a ver en este segundo momento el contexto país y los espacios de transformación según la política educativa. Necesitamos unas bases sólidas que posibiliten la transformación curricular, unas bases tomadas, desarrolladas, armadas y fundamentadas en la investigación profunda, el hallazgo a nivel internacional de los avances más importantes en relación a qué necesita una persona para desarrollarse y vivir en el siglo XXI, y es cuando creamos una característica importante de nuestro país que va a venir
a desarrollar un proceso donde la persona es el centro del proceso educativo y donde creamos las bases sólidas que van a posibilitar esa transformación curricular. En el 2009, como año clave, nuestro país empieza un proceso importantísimo, la transformación, la elaboración y la presentación de una serie de programas de estudios. Le vamos a ir dando clic, doña Ofelia, una serie de programas de estudios donde desde la línea de ética, estética y ciudadanía tenemos el remozamiento de programas de estudios en asignaturas muy importantes de nuestro currículo nacional y que nos permiten desde la primaria a la secundaria ir renovando esa forma de ver el currículo y esa relación con la ética, estética y ciudadanía. También tenemos la creación de la Dirección de Vida Estudiantil, una dirección que se preocupa por la convivencia, la participación, la experiencia artística y deportiva y cultural, elementos fundamentales para que la parte emocional y motivacional esté bien. A partir de 2009, otros programas también de estudio, no solamente los de ética, estética y ciudadanía, sino bajo otra corriente, también enfoque, educar para una nueva ciudadanía, termina de completar la transformación de los programas de estudio. Más de 15 años trazando una ruta de mejorar programas de estudio. Más de 42 programas de estudio nuevos, remozados, con un enfoque por habilidades, hacen que nuestro país empiece a paso fuerte y firme el proceso de transformación. En el 2015 aprobamos por parte del Consejo Superior de Educación la política curricular Educar para una nueva ciudadanía, que nos dice que no solamente el conocimiento es importante y necesario, que el ciudadano del siglo XXI requiere el desarrollo de habilidades y esto nos da otra base sólida para el cambio. Y en el 2016 tenemos entonces la política educativa, la persona centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. La podemos ver dándole otro clic. En el 2016 aparece esa política educativa y en el 2018, vamos a darle varios clics para ver la línea del tiempo completa, podemos ver cómo la política educativa tiene 4 áreas de transformación y aquí se marca un cambio fundamental para nuestro sistema educativo. Una política educativa viva, vigente, del siglo XXI para el siglo XXI, donde la persona es centro y donde tiene 4 áreas fundamentales. La transformación curricular y de los espacios de participación y convivencia en los centros educativos, la transformación profesional docente y la formación permanente, la transformación institucional y la transformación para una gestión educativa que redefina su nexo con el entorno. Como podemos ver en pantalla, una política educativa que no se refiere solamente al currículo y a los espacios de convivencia, sino que da un vuelco, trasciende, porque considera que la gestión administrativa es fundamental para el logro de la política y que la transformación profesional docente y la formación permanente son pilares fundamentales. Además, tenemos en este proceso en esta alineación de cambios de programas de estudio, la política curricular, la política educativa. Hacemos en el 2018 una renovación del reglamento de evaluación de los aprendizajes, dándole más peso al proceso de calificación porcentual que al mismo producto final y donde damos un salto también en la parte administrativa con una experiencia exitosa denominada Yo me apunto con la educación, donde logramos a nivel de una gestión administrativa bien coordinada, bien llevada en el sentido que cada quien haga su trabajo de lo que tiene que hacer, pero de forma coordinada y comunicada, lograr los niveles de exclusión más bajos históricamente y que han ido en descenso en los últimos años. Ya ahora Yo me apunto siendo la UPRE y tenemos en el 2019 las fases de transformación curricular. Como ustedes pueden evidenciar en este video, nuestro país tiene bases fuertes desde el 2009 al 2019. Vamos a darle clic y vamos a ver cómo de estas 4 importantes áreas de la política educativa vamos a ir desarrollando cada una de ellas. La política educativa, sin lugar a dudas, es esos lineamientos claros que llevan una ruta muy visionaria para que el sistema educativo transite en esa necesidad
que tienen las personas estudiantes, de acuerdo al contexto, de acuerdo a las necesidades de la sociedad, pero también hacia las necesidades globales y mundiales. Estos 4 espacios, vamos a ver la transformación curricular y los espacios para la participación y la convivencia en centros educativos. Le damos clic. Y hablando de transformación curricular, tenemos otra línea del tiempo donde vamos a evidenciar los procesos que se han hecho y que nosotros no podemos ignorar. La primera fase, la creación de condiciones para esta transformación curricular. Tenemos las bases teóricas sólidas, conceptuales sólidas, pero ocupamos entender, comprender, apropiarnos de lo que significa el desarrollo de conocimientos y habilidades y necesitamos llevar esto a las regiones, instalar el cambio y eso lo hacemos entre el 2018 y el 2019, visitando las zonas del país, las 27 zonas regionales. Le damos clic. La revisión del reglamento de evaluación de los aprendizajes, como les comenté antes, y el nacimiento de las pruebas FARO como una oportunidad de que la macroevaluación se alinee con la evaluación del aula, porque deben ser procesos que el estudiante no encuentre algo diferente a lo que hace en clase con lo que debe hacer desde la macroevaluación. Y nace así las pruebas de fortalecimiento de aprendizajes para la renovación de oportunidades que se realiza ya ahora en 5º grado y en 10º año y se termina en 6º grado y 11º año o 12º año en la educación técnica, dándole a la persona docente la oportunidad de conocer su nivel de logro en 2 ocasiones y mejorar procesos, tanto nosotros acompañando a las regiones, a sus docentes, como los mismos estudiantes, reforzando sus áreas más débiles. En el 2020 entramos en la tercera fase de transformación curricular que denominamos acompañando al docente caja de herramientas, con gran ilusión, luego de las visitas, de llevar qué era transformación curricular, de que los diferentes direcciones regionales del país, ahora vamos a ver algunos números de cuántas personas pudieron participar directamente en talleres y de hacer un proceso de comunicación a nivel de docentes, supervisores, directores regionales. Presentamos lo que denominamos la caja de herramientas. Por primera vez, una herramienta web en línea para nuestros docentes donde tienen todo lo que necesitan para realizar su planeamiento y para ser parte de la transformación curricular. Esto en el 2020 nos topa en febrero con esta presentación y el 16 de marzo debemos de cerrar nuestros centros educativos por la pandemia COVID-19. Adelante. En este contexto de pandemia nos transitamos entonces en lo que denominamos educación a distancia, teniendo el Ministerio de Educación Pública un proceso de adaptabilidad y seguimiento, adaptabilidad y accesibilidad importante que innovar. Tenemos que ser proactivos, activos para no dejar la transformación curricular de lado, sino pensar en que como ministerio debíamos de transitar algo desconocido para nuestras personas docentes, para nuestras familias, para nuestros estudiantes, pero que teníamos que llevar la transformación a esta etapa que nos tocó vivir en el 2021. Fue así cuando en el 2020 estuvimos en educación a distancia, nacen ahí las guías de trabajo autónomo, nacen también los aprendizajes base, los informes descriptivos de logro y algunas otras innovaciones que hemos hecho a nivel educativo que responden a la transformación curricular. Y estamos actualmente en algo que denominamos 4ª fase, la consolidación del cambio y redes de apoyo pedagógico, que tiene como columna vertebral el acompañamiento a la persona docente. Persona docente que ha hecho un esfuerzo extraordinario por adaptarse a un escenario totalmente inédito y estamos en el 2021 en una educación ya ahora combinada con 2 ambientes educativos, uno a distancia y otro ambiente presencial. Tenemos también un cambio fundamental en evaluación de los aprendizajes. Ya no entregamos una nota, una carta de calificaciones, como decíamos antes, la nota amarilla, sino un informe descriptivo de logro, donde el padre de familia, el estudiante, pero también el docente, puede ver el nivel de logro alcanzado en cada uno de esos aprendizajes esperados por las personas docentes. Y tenemos además el nacimiento de herramientas para poder hacer esta evaluación,
primero una herramienta local llamada IMEP y ahora una herramienta nacional llamada CIRIMEP, que tiene que lograr trascender en un sistema educativo que es multivariable, muchos modelos, muchos niveles, muchos programas de estudio, muchos aprendizajes, y que ha sido una elaboración que cada día logramos que salga mejor. CIRIMEP acompañándonos, que nos va a dar información muy valiosa a nivel país de los niveles de logro para poder acompañar. Y también importante, seguimos la marcha con otros proyectos importantes, no solamente atendiendo la inmediatez de la pandemia, sino trabajando en estándares educativos, en el nuevo modelo de escuela laboratorio y en otros proyectos importantes a nivel curricular. Adelante. En el segundo momento, la transformación profesional docente y la formación permanente. Aquí fundamental estos 4 momentos que vamos a ver a continuación. El sistema educativo necesita docentes de calidad. Damos clic, por favor. Necesita docentes de calidad, y esos docentes de calidad tiene desde los que recibimos en el sistema educativo como todos nosotros los docentes que trabajamos en él. Por lo tanto, tenemos elementos que se alinean también, un marco de cualificación para la educación superior centroamericana, conocido como MESESCA, que sirve como base en la construcción de un marco nacional de cualificación docente que fue presentado el 6 de diciembre como un acuerdo nacional entre varias entidades dedicadas a la educación superior, y que nos permite tener esos resultados de aprendizaje para que las carreras de educación, de 14 carreras de educación, puedan tener preparados a sus docentes, y que cuando nosotros como ministerio los recibimos como empleador, estos docentes vengan preparados para poder desarrollar una política educativa y curricular que es de primer mundo, que es basada en el desarrollo no solo de conocimientos, sino también de habilidades. Se trabaja actualmente en la prueba de idoneidad junto con la Dirección General de Servicio Civil, y también las evaluaciones de desempeño del título primero y segundo. Importantísimo estos 2 procesos que responden a una ley y a un decreto, y que tenemos como mandato trabajar. Estos procesos van muy encaminados ya y responden, por supuesto, también a las políticas educativas y curriculares que debemos desarrollar todos como funcionarios que estamos en las aulas y que somos parte de estos procesos educativos en el país. Pero también el plan de formación permanente, un plan que nos permite a nosotros tener trayectorias formativas para que nuestros docentes refuercen esos saberes que necesitamos para poner en práctica esa política curricular y para hacer vida a la transformación curricular. Porque recordemos que la transformación curricular sucede en el aula, y ocupamos que las personas docentes pues fortalezcan y se formen y estén actualizándose constantemente en el plan de formación permanente. Adelante. Como tercer gran área que nos indica la política educativa, la persona centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad, está la transformación institucional. Y muy brevemente vamos a pasar por ahí porque esta es una de las áreas más fuertes de cambio, pero vamos a darle clic y vamos a observar, por favor, una ruta de cambio a nivel de sistema de información. Este cambio en la gestión institucional interna del MEP tiene la necesidad de actualizarse en el tiempo en que estamos. Necesitamos una red educativa bicentenario que nos ayude a transportar el cambio, esa autopista de varios carriles que nos permitan a los centros educativos tener el acceso al conocimiento, a la información en tiempo real y con la mejor conectividad. Tener esa red educativa bicentenario también nos va a posibilitar tener y mejorar lo que nosotros denominamos CIRIMEP, Sistema para la Recopilación de la Información de la Evaluación de los Aprendizajes, que nos va a permitir un mejor y mayor acompañamiento a los centros educativos. ¿Por qué? Porque vamos a poder identificar los niveles de logro menores de acuerdo a las asignaturas, a los centros educativos, a las direcciones regionales para poder ir y acompañarles. Pero también una solución tecnológica integral que nosotros denominamos Plataforma Ministerial Saber,
que tiene sistemas de informáticos integrados, que construye nuevos sistemas y tableros con indicadores de gestión. Todo esto hace que el Ministerio de Educación se modernice, tenga información, haya trazabilidad de los datos. ¿Para qué? Para la toma de decisiones pronta y oportuna para poder acompañar y tomar acciones de mejora lo más pronto posible, de la manera mejor, para que realmente nuestros chicos y chicas, nuestros niños y jóvenes y adultos en sus regiones puedan recibir de parte de sus docentes, de los asesores regionales y nacionales, el acompañamiento necesario. Esta ruta de cambio es, sin lugar a dudas, un aspecto fundamental de la política educativa, y vamos a pasar a la siguiente para ver la cuarta y última, la transformación para la gestión educativa, que redefine su nexo con el entorno. Y aquí vemos a un ministerio trabajando con una visión de que la educación es una responsabilidad de todas y todos. Le damos clic y es donde encontramos alianzas fundamentales con los sectores, con los sectores interinstitucionales y multisectoriales, con ONGs, con organizaciones internacionales, con colegios, por ejemplo, el Colegio de Psicólogos. Como ustedes pueden ver ahí, la línea de atención psicológica que ha sido tan importante en tiempos de pandemia, con las radioemisoras del país, por ejemplo, para tener el programa Vocación Docente, con televisoras, esas alianzas público-privadas, con televisoras y sus diferentes bandas de comunicación, por ejemplo, con Aprendo en Casa, donde el Ministerio de Educación Pública, un ministerio moderno que tiene una política actualizada, que tiene todo este proceso de transformación desde el 2009, requiere de diversos actores para poder llevar a cabo con éxito sus objetivos y metas. Adelante. De este primer bloque de fundamentación y argumentación y de la presentación de la información, podemos establecer una serie de cuestionamientos que nos permiten hacer un cierre de esta primera parte de la información. Nos podemos preguntar, ¿tiene Costa Rica las bases para desarrollar el proceso de transformación curricular? El contar con el fundamento teórico conceptual que posiciona la transformación curricular y la estructura de gestión pedagógica se convierte en una ventaja educativa para nuestro país. ¿Cuál ha sido la clave para que Costa Rica haya podido darle continuidad a las reformas, creando poco a poco una política de Estado en educación? Y como síntesis reflexiva de esta parte, podríamos entonces hablar sobre aspectos medulares como lo son las políticas educativas actualizadas. Podríamos decir que ya desde el año 2009 tenemos políticas educativas actualizadas que han permitido alinear los programas de estudio para el desarrollo, la construcción de conocimiento y el desarrollo de habilidades. De igual manera, hemos podido establecer un enfoque de aprendizajes esperados por habilidades. Este proceso de transformación curricular ha podido alinear, como bien lo decía doña María Alexandra, 42 programas de estudio con un enfoque al desarrollo de habilidades. Esto para la parte académica, pero también podemos rescatar el enfoque de aprendizajes esperados y competencias en el área de las lenguas extranjeras y las especialidades técnicas. Otro aspecto trascendental a nivel país es que hemos podido continuar, a pesar de los cambios de gobierno, con los procesos educativos de transformación curricular en el tiempo. ¿Qué retos nos hemos planteado y todavía tenemos? Como un reto muy importante y ya cubierto fue plasmar en los nuevos programas de estudio las habilidades y competencias del siglo XXI. Lograr un consenso nacional para la elaboración y apropiación de la política educativa y curricular del país, un reto ya que está superado. Y el último reto que hemos tenido en el tiempo es alinear la mediación pedagógica solicitada a las personas docentes con la evaluación de los aprendizajes y la macroevaluación. Algo que se destaca en esta primera parte, en este primer bloque, fue el cambio en la estructura de evaluación del país, la presentación en este caso o la creación de este nuevo tipo de pruebas o de macroevaluación y por supuesto el alineamiento de los resultados de aprendizaje o la evaluación de los aprendizajes con nuevas formas de evaluar a nivel de aula. Todo esto alineado a la nueva mediación pedagógica que responde a el saber propiamente y al que responde a la disciplina
de los programas de estudio que se están implementando en este momento de transformación curricular. Hemos finalizado el primer momento de esta presentación. Los invitamos a seguir con nosotros en el segundo momento llamado la transformación curricular en el país y sus 4 áreas. Las dimensiones y las habilidades forman parte de un conjunto en la transformación propuesta por una nueva ciudadanía. El estudiante es el centro de todos los esfuerzos, por lo que se requiere una mediación pedagógica de calidad por parte de las personas docentes para estimular el saber, el hacer y el ser de cada estudiante. Continuamos con la presentación. El mundo cambia. Nuestra educación se transforma y avanza hacia un enfoque donde las personas son lo más importante. Una educación que desarrolla conocimiento y habilidades para la vida. Una educación inclusiva donde todas las personas tienen la posibilidad de superarse. En Costa Rica enfrentamos el cambio con pasión y talento. Ministerio de Educación Pública. Gracias, doña Ofelia. Entonces continuamos con la siguiente y vamos a empezar entonces ahora sí, a partir de esas bases sólidas que como país logramos cuando contamos nuestra experiencia a nivel centroamericano y latinoamericano, siempre nos comparten esa interrogante, ¿cómo logramos hacer para que todos estos elementos se alinearan? Programas de estudio, política educativa, curricular, reglamento de evaluación de los aprendizajes, macroevaluación, y el proceso de cómo llevar esta transformación poco a poco a las aulas. Es importante asegurar que en nuestro país hemos tratado de hacer procesos muy apegados a la consulta, a los diferentes actores educativos y también que realmente la parte técnica y operativa se apropie muy bien de esa convicción de que vamos por el camino correcto, de manera que podamos acompañar a las autoridades políticas de la importancia de continuar y operacionalizar lo que ya tenemos como base sólida. La siguiente. A esto denominamos transformación curricular y este es nuestro logo de la transformación. Ustedes lo pueden encontrar en diferentes documentos y es educar para una nueva ciudadanía, esa política curricular. Adelante. Ante todo este cambio, nuestras personas docentes se tuvieron un momento en que hubo una gran interrogante. ¿Qué es una habilidad y cómo debe ser esa mediación pedagógica que posibilita el desarrollo de esas habilidades? ¿Será que como docentes hemos realizado mal el trabajo, no hemos venido trabajando correctamente? ¿Será que no hemos dado ese proceso como debe ser? Y de ahí nuestro importante papel en asegurar que el proceso se ha venido realizando muy bien, pero que llega una política educativa y curricular que nos demanda no solo el desarrollo de conocimientos, sino también el desarrollo de habilidades. Y ante estas interrogantes, nosotros nos esforzamos por llegar un mensaje correcto a los docentes y por contarles cómo es esa mediación que se debe realizar para lograr esas habilidades. Adelante. Reconocemos entonces que a nivel mundial hay diferentes conceptualizaciones de habilidades, pero para nuestro país específico, en el marco conceptual donde desarrollamos nuestra política curricular, las habilidades son las capacidades aprendidas por la población estudiantil que utiliza para enfrentar situaciones problemáticas de la vida diaria, trasciende la simple transmisión de conocimiento, lo cual promueve la visión y formación integral de las personas de cómo apropiarse del conocimiento sistematizado para crear su propio aprendizaje. Palabras claves ahí: capacidades aprendidas, enfrentar situaciones de la vida diaria donde me apropio de ese conocimiento y creo mi propio aprendizaje. A partir de este importante concepto de habilidad, entonces adelante continuamos nosotros en ese acompañamiento a las personas docentes y les presentamos las 4 dimensiones que aparecen aprobadas en nuestra política curricular, que son la dimensión formas de pensar, formas de vivir en el mundo,
formas de relacionarse con otros y herramientas para integrarse al mundo. Recordemos el primer bloque que hablábamos, que Costa Rica fue parte de la propuesta de habilidades del siglo XXI, único país en Latinoamérica que participó en el año 2009 y que le posibilita incluir esto en su transformación curricular en el año 2015. Habilidades como pensamiento crítico, pensamiento sistémico, aprender a aprender, resolución de problemas y creatividad e innovación, que se relaciona estrechamente a esa cognición que posibilita no solo guardar el conocimiento, sino saber cómo aplicarlo y dónde encontrarlo, cómo accesar a él. Pero también la ciudadanía global, la responsabilidad personal y social, los estilos de vida saludables y vida y carrera que nos enseñan esas formas de vivir en el mundo. La colaboración y la comunicación, habilidades fundamentales para relacionarme con otros y, por supuesto, las tecnologías digitales y el manejo de la información como esas herramientas necesarias, fundamentales para integrarme al mundo. Estas dimensiones y habilidades las damos a conocer a nuestras personas docentes, clasificadas en estas 4 dimensiones importantes, y que el docente empiece a comprender que no es que en su asignatura que imparte, si es un docente secundaria, va a desarrollar todas estas habilidades en el programa de estudio, va a posibilitar aquellos conocimientos junto a aquellas habilidades que se alinean bien, que son compatibles, pero que el estudiante de manera integral, desde todas las áreas del currículo, va a ir desarrollando estas diferentes dimensiones y vamos a ayudar a formar una persona que realmente sea ese ciudadano del siglo XXI. Adelante. Nos posicionamos entonces con nosotros los docentes y les decimos que recordemos que la mediación pedagógica es aquella intervención experimentada, intencionada y activa que el profesor hace interponiendo entre los estímulos y el conocimiento para guiar a los estudiantes en su aprendizaje. Es aquella que tiene múltiples formas de representación, múltiples formas de acción y múltiples formas de implicación del aprendizaje. El docente es la persona que realiza esa mediación y es la que toma la decisión como principal tomador de decisiones curriculares en el aula y que posibilita que sus estudiantes obtengan ese conocimiento y que realmente ese aprendizaje sea significativo. Para esto, adelante, nosotros necesitamos que nuestros docentes tuvieran esta herramienta en sus manos, que nosotros denominamos orientación para la mediación pedagógica por habilidades, donde el docente pudiera tener qué es la habilidad, qué significa esa habilidad, cuáles son sus indicadores, cuáles son esos niveles de logro para lograr esa habilidad. Y tenemos no solo una orientación general que ustedes pueden ver en pantalla, sino también unas orientaciones a nivel de educación preescolar y educación para adultos. Esta es la primera parte de cómo operacionalizamos esa transformación curricular para que el docente empiece a ponerla en práctica en sus aulas. Continuamos. Podemos ver en pantalla entonces por dentro cómo se verían esas orientaciones, la habilidad y su definición ya establecidas en la política curricular, los indicadores de esa habilidad, que son esos momentos estratégicos desde la cognición que yo debo pasar para decir que estoy transitando por esa habilidad. En este caso, por ejemplo, pensamiento sistémico, patrones dentro del sistema, causalidad entre los patrones del sistema y más abajo estaría modificación de los patrones de ese sistema. Tenemos también los rasgos, que son las formas en que yo puedo evidenciar que está cumpliéndose ese indicador. Y para cada indicador les pusimos 5 rasgos diferentes que el docente puede ir poniendo en práctica y tratando de observarlos con sus estudiantes, y además 3 niveles de desempeño de cada rasgo. Entonces el docente tiene la habilidad, su nombre, el indicador que es por donde debo pasar, esos 3 momentos o 4 por donde debo pasar siempre para lograr una habilidad, los rasgos que me permiten evidenciar que el indicador se esté dando, pero además el nivel de logro, como ustedes ven, hay cada 3 un amarillito diferente. Eso significa nivel avanzado, intermedio e inicial, para que el docente pueda analizar el nivel de logro de sus estudiantes. ¿Cómo fue ese desempeño de esa persona estudiante? ¿Dónde se localiza? ¿Está apenas en el nivel inicial de la habilidad? ¿Está en un nivel intermedio o está en un nivel avanzado? Adelante.
Todo este material hecho desde el conocimiento teórico conceptual, desde la experiencia y la consulta, muy importante para que empecemos desde nuestros planeamientos a hacer esa mediación pedagógica tratando de lograr el conocimiento, pero también la habilidad. Y para ello nos tuvimos que poner a pensar cómo acercarnos a esa persona docente que es el principal tomador de decisiones curriculares en el aula. Cuando ustedes o yo, docentes, nos posicionamos ante un grupo, intervienen en ese posicionamiento 3 dimensiones fundamentales: la dimensión profesional, la dimensión laboral y la dimensión personal. Cuando yo me posiciono ante un grupo, no dejo a María Alexandra en la casa con su dimensión personal o excluyo de mi forma de mediar con el grupo cómo me siento a nivel laboral y solo pongo en práctica lo profesional. No, todo eso como capitas de una cebolla se unen y hacen que nosotros ese día realicemos una mediación pedagógica específica. Por eso tan importante cuidar toda esa formación, que el docente se sienta bien, ese clima escolar para que el docente se sienta bien. Pero bueno, podemos nosotros en la transformación curricular trabajar la dimensión profesional. ¿Y por qué? Porque la dimensión profesional es aquella que le permite al docente tomar esas decisiones curriculares en estos ámbitos, en el conocimiento teórico pedagógico, en el conocimiento curricular procedimental, en el conocimiento disciplinar y en el conocimiento humanístico profesional. Fundamental lo que aprendió en la universidad en la teoría, lo de las teorías de la educación que pudo haber integrado en su forma de trabajar, el conocimiento curricular procedimental, todo lo relacionado a la didáctica, qué enseño, cómo lo enseño, cuándo lo enseño, por qué lo enseño, cómo lo evalúo, el conocimiento disciplinar, lo que yo pongo en práctica de acuerdo al área de experticia, si soy profesor de matemáticas, de ciencias, de sociales, o si soy generalista, como yo, y tengo que impartir las 4 áreas básicas del currículo. Y el conocimiento humanístico profesional, fundamental, cuando el docente pone en práctica todo lo que sabe de emociones, de motivación, de percepción, de autorregulación, de autoeficacia percibida, cuando sabe que todo esto es importante para que la persona realmente aprenda. Entonces nos enfocamos en la transformación curricular a fortalecer, a robustecer la dimensión profesional de la persona docente. Adelante. Y le dijimos a nuestros docentes, es que no es que ustedes hayan venido trabajando mal, no es que nosotros por años docentes del país hemos trabajado mal. Tal vez no hemos comprendido que tenemos que hacer un camino más completo para la construcción de ese conocimiento. Cuando nosotros generamos un estímulo para aprender en la mediación, estamos generando un estímulo que le pedimos dar una respuesta y muchas veces pedimos esa respuesta desde una cognición básica. Le pedimos al estudiante reconocer, identificar o citar y entonces el estudiante elabora una respuesta desde la memoria de trabajo que le permite almacenar por corto plazo y manipular la información y elabora una respuesta, la usa y la descarta. Y ese pequeño recorrido es lo que llamamos cognición básica. Pero para nosotros poder transitar hacia la transformación curricular, tenemos que lograr que nuestros estudiantes vayan en un proceso aún mayor, que esa respuesta que les solicitamos pase por la cognición básica, porque es importante, por reconocer, identificar y citar, y que utilice esa memoria de trabajo, la ponga en marcha, pero que le pida procesos cognitivos también superiores, por ejemplo, como el que está en pantalla de la metacognición, que le pida planificarse, autorregularse y evaluarse, o que le pida el pensamiento sistémico, que le permita buscar patrones dentro del sistema y cómo se modifican esos patrones dentro del sistema. ¿Esto para qué? Para utilizar también la memoria a largo plazo, la memoria del trabajo y la memoria a largo plazo. Elaborar una respuesta, utilizarla, pero estar en constante utilización para que realmente ese aprendizaje se convierta en un aprendizaje significativo. O sea, tenemos que hacer un proceso más de una cognición básica a una cognición superior, un proceso más elaborado, donde la experiencia, el contexto, las actividades que hacemos en el aula lleve al estudiante realmente a construir ese aprendizaje, lo esté retomando constantemente y cree esas nuevas estructuras mentales que ocupamos que
ponga en práctica para que el aprendizaje, repito, sea realmente significativo y no lo utilicemos y se descarta después de la prueba, sino que podamos seguir teniéndolo en uso y podamos realmente aprender para la vida. ¿Por qué? Porque vamos teniendo una estructura mental de llamada habilidad que me va a permitir accesar al conocimiento. Si no lo tengo, ¿cómo lo logro y cómo lo acceso? Este camino más largo, por decirlo así, le decimos nosotros a los docentes, este camino mejor estructurado es lo que nosotros debemos hacer para lograr la transformación curricular. Adelante. Todo esto lo llevamos en un proceso a nuestros docentes en estas 4 fases de acompañamiento. Una primera de creación de condiciones, otra segunda de instalación al cambio, donde fuimos por todas las regiones del país, visitamos 2 veces las 27 direcciones regionales del país, estuvimos 2 días en cada dirección regional, más de 30 personas de asesores nacionales y jefes de la Dirección de Desarrollo Curricular, con 2 eventos donde participaron más de 400 personas en cada evento, no en grandes plenarias, sino primero en una plenaria grande y luego en talleres pequeños, donde con 20 personas y 2 facilitadores aprendimos haciendo cómo la habilidad se desarrolla con el conocimiento. La caja de herramientas, una herramienta importantísima para que el docente tenga ahí todo lo que necesita. Ahora vamos a hablar más en profundidad. Y estamos actualmente en la 4ª fase o redes de apoyo pedagógico, que es lo que ocupamos crear para que realmente hayan comunidades de aprendizaje. Docentes apoyándose con docentes, docentes hablándose de transformación, mentoría de aquellos docentes que se han apropiado más de este proceso, que puedan ayudar a sus otros compañeros. Muy bien, adelante. A la par de todo este proceso, y tenemos que tener esta claridad, nuestra política curricular tiene perfiles para orientar cómo debe de ser el nivel de logro de nuestras personas estudiantes en cada habilidad. Lo podemos encontrar en este documento, que además está en línea y que está en nuestra caja de herramientas. Adelante. Vamos a ver a continuación cómo tenemos los perfiles para primera infancia, primero y segundo ciclo, tercer ciclo, educación diversificada, pero también tenemos los perfiles para personas adultas. Le damos clic, tenemos los perfiles para personas adultas también, y ahí vemos la habilidad y los indicadores de logro para poder decir cuál es esa meta que tenemos que lograr con las personas estudiantes al finalizar los programas, los ciclos y los niveles. Muy bien, continuamos. La caja de herramientas, como les decía antes, vean ustedes, a septiembre de 2021 teníamos 3.413.720 visitas y usuarios 349.634 usuarios. Una herramienta importantísima que no ocupa de un login especial, de una contraseña, de un correo. Solo ponemos en el buscador de nuestra computadora caja de herramientas MEP y podemos ingresar. Nos va a topar una pantalla inicial de ingreso. Luego vamos a encontrar esta maestra que vemos ahí, donde si tocamos sus anteojos, su tablet, su computadora o su bolso, podemos encontrar diferentes elementos, desde los planeamientos, las políticas educativas y curriculares, recursos didácticos, todo lo que tiene que ver con clima de clase y clima de aula, y también, importantísimo, información sobre el desarrollo profesional. Adelante. Todo esto era importante robustecerlo aún más y poder crear lo que nosotros llamamos estándares. ¿Se acuerdan de las orientaciones que les mostré, los indicadores, el nivel de logro, el nivel de desempeño? Esto teníamos que nosotros evaluarlo y hacerlo desde un enfoque más científico. Damos varios clics, por favor, y es donde encontramos lo de estándares y niveles de desempeño. Un proyecto de investigación importantísima, bajo altos criterios de calidad técnico y científico, que nos permite, de una forma muy bien elaborada, definir el marco de estándares y niveles de desempeño. Esto es importantísimo porque esto nos permite que la reevaluación del aula coincida con la macroevaluación y que podamos identificar los niveles de logro de esas habilidades en las asignaturas, por ejemplo, de español, matemáticas y ciencias. Eso es un importante proyecto desarrollado por la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad y la Dirección Curricular.
Vamos a tener esos estándares ya desde un proceso altamente técnico y científico para nuestro país. Adelante. Así llegamos entonces a las habilidades del siglo XXI, fundamentos del proceso, y si ustedes pasan aquí, vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué fundamentó todo este proceso? Por supuesto que, como ustedes ven aquí ya, datos duros. ¿Cómo visitamos esas regiones? ¿Cómo se hizo el proceso de socialización? ¿Cuántos docentes capacitados tuvimos? ¿Cuántos talleres? Trabajamos en cuántos días, en plenarias, en talleres pequeños de 25 personas con 2 facilitadores. Damos clic. Todos esos datos importantes, cuántas visitas y cuál área de la caja de herramientas ha sido la más visitada. Por ejemplo, el planeamiento tiene casi la mitad de las visitas. Ahí podemos encontrar planeamientos de todos los ciclos y niveles, desde la educación preescolar hasta la educación diversificada. Otra área muy visitada es evaluación de los aprendizajes, cómo se hace la evaluación, qué tipos de evaluación, cómo se hacen cómo se pueden identificar diferentes características de las fuentes de información para la evaluación de los aprendizajes. Adelante, vemos entonces algunas gráficas, cómo han visitado la caja de herramientas, cuántas personas de Costa Rica, personas de Ecuador, personas de Guatemala, personas de Estados Unidos visitan nuestra caja de herramientas, donde antes pudimos ver que tenemos más de 3 millones de visitas. Adelante. Todo esto elaborado por el Ministerio con capacidad interna, por nuestros técnicos, con el apoyo de los asesores nacionales que han tenido un trabajo fuertísimo, con apoyo de los asesores regionales que nos han apoyado, de docentes participantes. Ahora sí, venimos a un momento muy importante. Adelante, Alfredo. Muchas gracias, doña María Alexandra. Claro que sí. En este segundo bloque de operacionalización de las políticas para el desarrollo de habilidades del siglo XXI y los fundamentos del proceso, es importante hacernos una serie de planteamientos que resumen de alguna manera y sintetizan lo que se ha presentado en este segundo bloque. Para llevar la transformación curricular a las regiones y centros educativos del país, se preparó primero la parte técnica asesora. La metodología en la fase de instalación del cambio para la transformación curricular fue asertiva, cumplió esta con su propósito. Y finalmente, la caja de herramientas ha representado un apoyo para las personas docentes dedicadas a la educación. Como parte de la síntesis reflexiva, siguiente, podemos destacar acá que el proceso de transformación curricular inició con una respuesta sólida y pertinente a nivel de personal técnico asesor. Este personal se comprometió e involucró en todas las fases del trabajo a nivel país al desarrollar talleres prácticos con el personal administrativo y docente de las regiones educativas. Por otro lado, podemos destacar que esto fue un proceso esencial que se complementó con la creación innovadora de la caja de herramientas. Y para ampliar sobre la caja de herramientas, podemos decir que este es un aplicativo web digital que tiene características muy interesantes donde los docentes no solamente pueden consultar ejemplos de planeamiento, sino otro tipo de información que no solamente se dedica o se destina a personal docente y administrativo, sino a técnico docente y técnico administrativo, como bien lo estableció o lo aclaró doña María Alexandra. Algunos otros retos importantes que hemos tenido en el camino y que aún seguimos teniendo lo son la creación de mapas de progreso sólidos sobre habilidades. Hemos logrado ya establecer niveles de desempeño y de logro para la consignación de estos en un sistema de evaluación pertinente que toma en cuenta no solamente la evaluación cualitativa, sino también la sumativa. Anteriormente solamente teníamos evaluaciones o reportes de evaluación sumativa. Hoy podemos consignar niveles de logro y desempeño en estos informes descriptivos de logro. Hemos logrado establecer trayectorias escolares basadas en el dominio de habilidades y no en una calificación. Y aún tenemos algunos retos en el camino, como son la resistencia al cambio, el desconocimiento teórico y algunas variables contextuales que siguen ahí pendientes como retos del proceso. Otros retos de importancia que nos plantean organismos o recomendaciones que nos dan también y como parte de estos retos
organismos como la UNICEF, la UNESCO y la OCDE nos dan retos y nos establecen retos a nivel de ciclos escolares o niveles escolares. Podríamos destacar algunos retos del sistema educativo que hemos ya logrado alcanzar y otros que todavía tenemos en el camino. En primera infancia, por ejemplo, aumentar el financiamiento para la primera infancia, continuar con la universalización de la educación preescolar y el ordenamiento y liderazgo y responsabilidad en las políticas de primera infancia. Para la educación básica, ya estamos trabajando, se ha trabajado ya en el desarrollo de estándares profesionales para los docentes, fortalecer la formación inicial y el reclutamiento de los docentes y fortalecer la supervisión e incremento de la calidad educativa en los centros educativos. Por supuesto, ya lo estamos haciendo y lo hemos logrado, el rediseño de las pruebas nacionales estandarizadas a través de las pruebas PARO. Finalmente, otros retos de la educación diversificada, destinar los recursos a los centros educativos más necesitados, fortalecer la enseñanza para estudiantes en riesgo, preparar a los docentes en el nuevo currículo, establecer las escuelas técnicas como instituciones especializadas, y acá ya tenemos grandes logros con la aprobación de más de 40 programas de estudio para la educación técnica profesional y el desarrollo de programas profesionales de mayor calidad. Muchas gracias, Alfredo y doña María Alexandra. En este transitar por la transformación curricular en el último quinquenio, les invito a permanecer con nosotros en este tercer momento, en el que muestra la adaptabilidad inmediata de la transformación curricular en tiempos de pandemia. En una visión de educar para una nueva ciudadanía que sustenta que la educación es un derecho humano, es preciso potenciar una educación que se apoye en el respeto hacia la diversidad y hacia cada una de las particularidades que hacen al ser humano único y valioso. Por esa razón, el primer bloque estará dedicado a conocer las orientaciones para la educación a distancia. El segundo hablaremos del inicio de la nivelación académica. Y para finalizar con el tercer bloque, que estará dedicado a cuestionamientos, síntesis reflexiva y retos. Gracias, Ofelia. Haremos aquí entonces un recorrido pequeño sobre las orientaciones para la educación a distancia y educación combinada. Adelante. Como bien ustedes recordarán, empezamos en el 2020 con la educación a distancia y tuvimos aquí importantes desarrollos como Aprendo en Casa para poder acercarnos a aquellos que no tenían tecnología y donde hicimos un proceso de esa evaluación a distancia, esa evolución y esa priorización de aprendizajes esperados, lo que llamamos aprendizajes base. Adelante. También nosotros pudimos darle al país un documento muy robusto que le sirvió de guía a todo este proceso que denominamos Orientación para el apoyo al proceso educativo a distancia, donde ustedes ven ahí en la lista toda la serie de especificaciones que contiene el documento, desde roles de los diferentes actores, los escenarios, los equipos interdisciplinarios que deberían hacer, el rol del Consejo Asesor Regional, el rol de los directores regionales, de los supervisores, entre otros. Este documento muy, muy importante para que todos supiéramos qué hacer en un escenario que nunca nos había tocado vivir. Adelante. También transitamos posteriormente como les comentaba, en Aprendo en Casa como estrategia que no solamente tenía los programas de estudio, sino estrategias también para los docentes, para los estudiantes, para las familias, en medios televisivos, en medios radiales, con diferentes materiales didácticos que pudimos responder, haciendo la accesibilidad a las diferentes poblaciones, siempre tratando de mitigar los efectos a las poblaciones más vulnerables, que siguen siendo un gran reto para todo el sistema. Adelante. Igualmente, transitamos a la educación combinada en el 2020, el 2021, en el que estamos, donde pudimos esa educación combinada de una educación, un ambiente presencial y un ambiente a distancia. Tuvimos las guías de trabajo autónomo, una herramienta didáctica importantísima que pusimos a manos de los docentes, donde algunos logramos comprender la intención de tener esa habilidad incluida en una herramienta didáctica, la metacognición, donde el estudiante se lograra planificar,
autorregularse y evaluarse en el proceso. Eran tareas sencillas, cortas, accesibles, que el estudiante pudiera hacer de trabajo autónomo. Sin embargo, algunas personas docentes no logramos que entendiéramos que eran esos trabajos pequeños que el docente podía realizar. Las plantillas de aprendizaje base, por ejemplo, que se definieron a nivel de aprendizajes y que era importantísimo poder que el docente comprendiera la pertinencia, relevancia y homogeneidad, o sea que eran áreas medulares, troncales, base para el aprendizaje, igual a la par de aprendizaje base, lo que nosotros llamamos conocimientos indispensables para que ese base se pueda dar, y también la evaluación de los aprendizajes que sufre o que experimenta más bien un cambio importantísimo, un cambio trascendental, como bien lo decía ahora Alfredo, que pasa de una evaluación solamente numérica a una evaluación también de nivel de logro. Todo esto en un cambio que va acompañado de un proceso de transformación curricular, que aunque estemos en un proceso de atención al COVID-19, seguimos trabajando en esos enfoques principales de la transformación curricular. Después de la estrategia Aprendo en Casa, tenemos la estrategia para un retorno seguro, la estrategia Regresar en el 2021, y donde vamos a explicarles cómo el Ministerio de Educación Pública empezó a trabajar en este proceso de educación combinada, ahora sí un ambiente presencial y un ambiente a distancia. Adelante. Continuamos entonces con estas importantes premisas de conocer el estado de la situación en las 27 DRE, de la evaluación del proceso de educación combinada, los escenarios que teníamos, la elaboración de protocolos para atender todo este proceso, ya en una educación combinada, protocolos para el recreo, protocolos para dentro del aula, protocolos para la buceta, ¿verdad? Para que supiéramos los docentes cómo trabajar con nuestros estudiantes y, por supuesto, fortalecer todo lo que tenía que ver con la educación combinada en cuanto que el docente supiera qué poner a hacer a sus estudiantes cuando los tiene frente de él y cuando los tiene en su casa. Adelante. Aquí muy importante recordar que no se trata solamente de que la acción pedagógica se haga bien hecha, sino que la organización del centro educativo era fundamental. Por lo tanto, creamos lo que llamamos el plan de apertura de los centros educativos. 7 pasos fundamentales para que los directores, con su cuerpo docente y técnico, pudiera planificar toda esa entrada a clases de nuevo en una educación combinada, una nueva realidad. Y ustedes ven revisión de los lineamientos, análisis de las condiciones actuales, revisión de la distribución de la matrícula y cantidad docente, la organización alterna de combinada, la atención a poblaciones específicas, la comunicación y la divulgación y por supuesto las lecciones aprendidas en un proceso de autorregulación constante de lo que estábamos haciendo como organización, como centro educativo. Adelante. Tratamos de darle a nuestros docentes la mayor información, pero también a las familias. Hicimos una campaña de información bastante importante que llamamos Yo me cuido, yo te cuido y la comunidad se cuida, donde llevamos esos protocolos y todas esas acciones para que la familia se sintiera segura de enviar a sus personas estudiantes a los centros educativos. También no podíamos dejar de lado a nuestros docentes, o sea, nosotros como docentes tenemos siempre el deseo de hacer las cosas lo mejor posible. Por eso la guía, el llevar un proceso claro en las acciones era fundamental. El docente se preguntó entonces, ¿cómo realizo la mediación pedagógica si tengo 2 subgrupos, unos frente a mí y otros en la casa? Y es aquí cuando les dijimos a nuestros docentes, adelante, que podemos contar en la estrategia Regresar, podemos contar con 4 momentos importantísimos que nosotros denominamos la conexión, la colaboración, la clarificación y la construcción. Estos 4 momentos se relacionan y han sido tomados en cuenta siempre por las personas docentes en su mediación. Lo que pasa es que quisimos darle una lógica para que el docente comprendiera que no es solamente tener unos aquí y otros en la casa, sino cómo optimizo el tiempo en el aula para lograrlo de la mejor manera. Adelante. Y es entonces cuando les dijimos, bueno, en el momento de colaboración es un momento para crear, para que permite la interconexión efectiva entre las personas docentes y los estudiantes. El momento de la construcción es cuando yo pongo en práctica y aplico lo que he aprendido.
El momento de clarificación es para comunicar, expresar dudas, consultas, inquietudes, profundizar y fortalecer conocimientos. Y el momento de conexión es para hacer esas conexiones entre conocimientos, esos aprendizajes previos. Hacer, además, despertar el asombro, la creatividad, las emociones, la motivación. Como ustedes ven y quienes trabajamos en pedagogía, estos momentos son puestos en práctica en diferentes momentos cuando estamos en el aula. La diferencia es que aquí el docente decía, yo, o debe de decir, cuando los tengo frente, voy a optimizar el momento de la clarificación porque les puedo explicar y el momento de la conexión porque así activo los aprendizajes previos y los motivo. Y en la casa los pongo a trabajar con una parte en la colaboración, aprendiendo colaborativamente con otros por medio de tecnología o con los mismos miembros de la familia y los pongo a aplicar. Entonces, optimizo el tiempo para que esa mediación tenga ese proceso importante. ¿Se acuerdan? El proceso de construcción de conocimiento desde una cognición básica a una cognición superior. Adelante. Todo este acompañamiento para que nuestros docentes comprendieran cómo mediar. Pero continuamos trabajando en transformación curricular. No podíamos quedarnos solo atendiendo el proceso educativo en las aulas. El Ministerio de Educación tiene que seguir evolucionando en un cambio que no nos da tregua, no nos va a decir el día de mañana, es que ustedes estaban en pandemia, vamos a dejarlo hasta ahí. No, tenemos que atender la inmediatez, tenemos que atender esa parte propia del acto educativo en el centro educativo y también ir haciendo nuestro trabajo de mejora del sistema como tal. Adelante, varios clics. Entonces es donde podemos nosotros hablarles que logramos la atención a diversos grupos indígenas, afrodescendientes, migrantes, refugiados, apátridas que tenemos en nuestro país para que se sintieran parte de este gran proceso educativo en época de pandemia. Y logramos aprobar la política educativa de promoción de idiomas, el dominio de un segundo idioma como un nivel de usuario independiente para enfrentar la sociedad globalizada. Ya una política aprobada por el Consejo Superior de Educación que nos da una base fundamental para el dominio, imagínense, de un segundo idioma. Puede ser español, inglés, el mismo francés, puede ser además algunos idiomas que también desarrollamos en ciertos proyectos como el alemán, el mandarín, el portugués, por ejemplo. Modelos de inclusión de tecnologías digitales junto al modelo de desarrollo de competencias digitales docentes, que tienen el 2021, como ustedes ven al final, con color verde, ya aprobado por el Consejo Superior de Educación de la política educativa para el aprovechamiento de las tecnologías digitales. Y también, por supuesto, un proceso que trabajamos a toda marcha de transformación de la educación de personas jóvenes y adultas, un tema importantísimo para el país, para lograr dar respuesta como se merece este tipo de población, jóvenes y adultos con responsabilidades que estudian y trabajan al mismo tiempo. Y cómo llevar también este proceso de transformación a las poblaciones que necesitan ese apoyo educativo, por ejemplo, la programación educativa individual que conocemos como la PEI, ya en un contexto de transformación curricular. Como ustedes evidencian, esta línea del tiempo significa que el MEP atendió la pandemia, atendió desde la estrategia Aprendo en Casa y desde la estrategia Regresar, pero sin descuidar los procesos fundamentales que como sistema educativo teníamos que seguir llevando en marcha. Una política de promoción de idiomas, una política para el aprovechamiento de tecnologías y también las transformaciones que requerimos en el ámbito del apoyo, los apoyos educativos al estudiantado con discapacidad y a las poblaciones más vulnerables. Adelante. La nivelación académica, el tema que nos ocupa ahora, y resulta que estamos en el 2021 y empezamos a recibir apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, de la UNICEF, de la UNESCO, y nos traen estos importantes organismos y entidades cómo están proponiendo esa nivelación académica, que la proponen desde el desarrollo de habilidades para la vida, le llaman habilidades transferibles socioemocionales. Ahora en el 2021, de acuerdo a las grandes experiencias a nivel de África del Sur y también de la India, tienen importantes hallazgos de que este es un camino que va muy bien y le proponen a Latinoamérica el desarrollo de habilidades transferibles y socioemocionales, siendo estas desarrolladas en el marco de las habilidades del siglo XXI. ¿Se acuerdan? Las habilidades del siglo XXI, lo que nosotros empezamos a trabajar en el 2009, o sea, llevamos en Costa Rica un proceso
que está en nuestra transformación curricular desde el 2015 como país, ya aprobado en nuestros programas de estudio, en nuestra política educativa y curricular, en la forma en que evaluamos. Llevamos un camino adelantado a lo que nos proponen estos organismos ahora como la forma de nivelar las habilidades transferibles socioemocionales en el marco de las habilidades del siglo XXI, que Costa Rica tiene en sus programas y en toda su estructura permeado desde el 2009 en adelante. Una importante noticia que como amantes del sistema de la educación pública costarricense tenemos que comprender. Nuestro país va adelante en esta propuesta de habilidades transferibles socioemocionales. Continuamos. Nos pide también, y nos queda a nosotros como esa importante tarea de seguir investigando, de seguir trabajando, de participar en mesas de trabajo, en investigaciones, y se nos da la indicación de que debemos priorizar en aprendizajes, buscar los dos ambientes, nivelar, involucrar a las familias, el acceso, tener acceso a material instructivo de calidad y fortalecer los procesos de salud. En todo eso trabajamos. ¿Y dónde estamos plasmando todo esto? En lo que nosotros denominamos específicamente Plan Integral de Nivelación Académica. Adelante. La nivelación académica en la ruta de la transformación curricular. Como ustedes son parte de un sistema educativo que ha ido en estos 2 años de pandemia evolucionando y haciéndose más accesible para todos, nosotros hemos tenido que transitar por aprendizajes base. Tenemos más de 672 aprendizajes base. Hemos dado una ruta de nivelación con lo que llamamos los aprendizajes indispensables para lograr los aprendizajes base, más de 567 aprendizajes indispensables para los base. Hemos logrado hacer un informe descriptivo de logro para que la docente, la familia y el estudiante tenga su nivel de logro. Muy bien, continuamos. Esta nueva forma de evaluar la pasamos desde la educación a distancia a la educación combinada, y es cuando logramos que esa tarjeta de calificaciones llamada informe descriptivo de logro pueda darle a la persona estudiante un nivel inicial, intermedio y avanzado para que realmente el docente lo tenga como un diagnóstico que tiene en sus manos para terminar cada periodo, 2 periodos al año, o para terminar el ciclo lectivo, pueda mirar atrás ese informe y decir que hay que reforzar, que hay que nivelar. ¿Cómo vamos a acompañar a esa persona estudiante para que salga adelante? Muy bien. Ustedes pueden ver en pantalla la cantidad de aprendizajes esperados que hemos ingresado a la plataforma, a la herramienta, CIRIMEP. Es una cantidad enorme de aprendizajes registrados, de asignaturas o figuras afines, de modalidades, de centros educativos, de personas docentes, de aprendizajes registrados, de evaluaciones, de secciones y grupos. Ha sido un trabajo enorme de una herramienta que por primera vez en la historia de Costa Rica recoge esa información de todo el sistema educativo, no para evidenciar por nombre y número de cédula, sino para ver esos grandes conglomerados de grupos, de centros educativos, de regiones, de rendimiento en ciertas asignaturas. ¿Para qué? Para cruzar esta información de CIRIMEP con la información de FARO, poder cruzarla y poder hacer una estrategia de acompañamiento y seguimiento a esos centros educativos, a esas personas docentes para lograr mejorar, ¿verdad? Para tener un acompañamiento realmente pertinente que responda en tiempo y forma a necesidades específicas en nuestros docentes y nuestros estudiantes. Y por último, entonces presentamos esta última pantalla que se llama Plan Integral de Nivelación Académica 2022-2025. Como ustedes ven en esta transición desde el 2019, las bases fundamentales para la transformación, cómo hicimos esa transformación para llevar a las regiones en un segundo bloque y cómo trabajamos en el contexto de pandemia, termina de este proceso e inicia un proceso fundamental en el 2021 con un proceso de nivelación académica que nosotros realizamos ya este año en el interno de las aulas. Nuestros docentes están trabajando con aprendizajes base y están poniendo en práctica esos previos que necesitan el base.
Lo previo que debo saber para desarrollar un conocimiento base, no devolviéndome al año anterior, sino recuperando de alguna forma en los procesos previos, en los procesos de conexión, lo que el estudiante debe saber para poder desarrollar el base. Todo este proceso del 2021 se vierte en algo que denominamos Plan Integral de Nivelación Académica 2022 y 2025. ¿Por qué 2022? Porque empezamos ya a partir del próximo año con este plan presentado al país. ¿Y por qué termina en el 2025? Porque pedagógicamente debemos asegurar una trazabilidad y una trayectoria de nuestros estudiantes que estaban en el kinder cuando inició todo este proceso que nos afecta desde el 2018 con la huelga, las pandemias, los efectos climáticos. Estaba en el kinder y estará en 6º grado en el 2025. Igual nuestros estudiantes que estaban en 5º grado estarán en 11º año en el 2025. Ocupamos darle un camino, una ruta al Ministerio de Educación Pública, a todos nosotros como ministerio, para que sigamos estos pasos de nivelación académica que no se puede lograr en pocos meses ni en un año. Tiene que ser un proceso continuo desde la pedagogía, desde el diagnóstico, desde el acompañamiento que vamos a ir logrando la nivelación académica. Pero estaremos presentando en los próximos días por parte del señor ministro y el viceministerio académico y los otros viceministerios de este sistema educativo, este plan que entregaremos al país para atender nuestro sistema, para atender responsablemente la nivelación académica de nuestros estudiantes. Adelante. Como parte de las preguntas que nos podemos plantear de este tercer y último bloque de orientaciones para la educación combinada y a distancia y del proceso de nivelación académica, podríamos hacernos las siguientes preguntas. ¿El sistema educativo costarricense había experimentado anteriormente una adaptación de la presencialidad al ambiente educativo totalmente a distancia y luego a la educación combinada? A partir del 16 de marzo, día en que debimos adaptarnos a la educación a distancia, se terminó la transformación curricular. Los procesos de adaptabilidad y accesibilidad que se han gestado han tomado en cuenta la investigación y la consulta docente. Como parte de la síntesis reflexiva de este tercer bloque, podemos decir que la pandemia del COVID-19 nos llevó a reinventarnos y adaptarnos. Como nunca antes, Costa Rica y todos los sectores, incluyendo el sistema educativo nuestro, se enfrentó a una crisis como la del COVID-19. Y esto nos llevó a reinventarnos, como le he dicho, teniendo como norte resguardar la vida, mantener el vínculo continuo con el proceso de transformación curricular y ante todo seguir con este proceso de transformación como lo hemos llevado a cabo durante los años anteriores. Por otro lado, es importante destacar acá que la base debe continuar siendo la investigación constante con diversos actores y sistemas educativos del mundo. Todos los procesos que se han venido realizando hasta la fecha tuvieron como base la investigación, la comunicación constante con sistemas educativos del mundo y, muy importante, la validación de las regiones educativas del país y de los docentes. Algunos retos que todavía tenemos para los próximos años, inclusive los próximos meses, a través de este plan de nivelación que doña María Alexandra nos planteaba y otras acciones del Ministerio de Educación Pública, debemos mejorar los procesos de seguimiento, continuar con la apropiación de la didáctica para el desarrollo de la transformación curricular en las aulas, valorar los insumos obtenidos en las pruebas nacionales e internacionales y en la evaluación de aula para definir procesos de acompañamiento en los centros educativos y las regiones educativas. Desarrollar procesos de actualización de la formación inicial y continua que fortalezcan las habilidades y saberes de las personas docentes. Y todo esto también lo vamos a incluir y lo vamos a desarrollar en este Plan Integral de Nivelación Académica que iniciará el próximo año 2022 y se extenderá hasta el año 2025. ¿Hemos avanzado? Sí. ¿Tenemos grandes retos? Ciertamente. El Ministerio de Educación Pública ha realizado grandes esfuerzos en los últimos 15 años en el avanzar hacia la transformación del sistema educativo y como lo indica el nombre de la política educativa, que la persona es
La persona estudiante es el centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. Entonces, en este entendido, el desarrollo de la habilidad como esa capacidad para solucionar problemas y llevar a cabo diversas tareas, hemos querido vivenciar con ustedes el desarrollo de la habilidad para mejorar la calidad del pensamiento y apropiarse de estructuras cognitivas aceptadas universalmente, las cuales son la claridad, exactitud, precisión, relevancia, profundidad e importancia. Dicho en otras palabras, hemos desarrollado la habilidad del pensamiento crítico. La información fue presentada en 3 momentos y cada uno de ellos en 3 bloques. Experimentamos así los indicadores de razonamiento efectivo, argumentación y toma de decisiones. Definitivamente podemos asegurar entonces que la educación es una responsabilidad de todos. Agradecemos a doña María Alexandra y a Alfredo por su valiosa participación. Y también agradecemos a la intérprete del ESCO, Iris Hernández. Para el Ministerio de Educación Pública, Viceministerio Académico, la Dirección de Desarrollo Curricular y el Instituto de Desarrollo Profesional Ulailado Gámez, ha sido un gran placer compartir estos 3 momentos a través de la habilidad de pensamiento crítico. Como siempre, les deseamos muchos éxitos personales y profesionales. Se despide de ustedes su servidora Ofelia Montoya. Que tengan una feliz vida, sigamos cuidándonos y les recomiendo seguir viendo estos videos en el canal de YouTube de el Instituto de Desarrollo Profesional. Muchas gracias, buenas tardes.